las personas que han venido en representación de la Junta Municipal y a todos los vecinos que estáis aquí, vecinos, amigos, a todos. Y agradecer especialmente a Hortensia el que esté realizando esta labor que sí es cierto que las bibliotecas están pasando a un desuso como las conocíamos hasta ahora. Entonces es muy interesante que sea un centro de encuentro para todo el tema de Carabanchel. Yo creo que es algo a pequeña escala de lo que todos los vecinos venimos demandando desde hace tiempo. Entonces esto pues yo lo considero como efectivamente un principio y esto que haya empezado a hacerlo Hortensia y se haya preocupado en moverlo, pues se lo quería agradecer. Y hoy os quería yo hablar, aparte de, bueno, el libro que hemos sacado José María Sánchez Molledo y yo, que salió publicado en octubre del año pasado, también queríamos hablaros de otros aspectos de la historia de Carabanchel. Entonces, bueno, pues sin quitar más tiempo voy a empezar y voy a intentar seguir, me han puesto un poquito complicado seguir el pase de diapositivas, pero voy a intentar hacerlo. Bueno, deciros que hace aproximadamente un año conseguí cumplir uno de mis sueños, que era aportar mi granito de arena al conocimiento de la historia de mi barrio. Publiqué junto con José María Sánchez Molledo el libro Así era y así es Carabanchel, libro al que, como muchos sabéis, me gusta llamarle de tertulias, ya que hace que los vecinos, en cuanto lo ven, comentan sus vivencias de los sitios que aparecen reflejados en el libro. El haber hecho este trabajo, este libro con José María, me ha proporcionado, si cabe, todavía interesarme más por la historia reciente y pasada de Carabanchel. Y os puedo asegurar que cada día encuentro algo nuevo. O sea, Carabanchel sigue sorprendiendo. Ahora estoy descubriendo los inicios de los habitantes de este antiguo pueblo, a través de los numerosos restos arqueológicos que nos han dejado sus pobladores a lo largo de la historia. Los yacimientos arqueológicos de Carabanchel son los grandes desconocidos y olvidados, y especialmente uno de ellos, el Gran Saqueado. Por lo que hoy os quiero hacer partícipes de estos y así intentar despertar vuestro interés en ellos. Voy a empezar por el del Cerro de San Isidro, un importantísimo yacimiento arqueológico que fue el que marcó los inicios de la investigación prehistórica en España. Este yacimiento marca los inicios de la investigación prehistórica en España. Como veréis luego, hay una bonita escultura que así lo dice. Los hallazgos más antiguos que se conocen, que se tiene conocimiento del Cerro de San Isidro, corresponden a dos publicaciones que se realizan en Gaceta de Madrid, en un periódico Gaceta de Madrid, en las fechas 29 de noviembre de 1778 y 15 de enero de 1779, donde se cita la exhumación que aparecen unos restos de elefante antiguo. Estos restos aparecen en unas excavaciones que se realizan cerca del puente de Toledo y se le atribuye a uno de los elefantes de la retaguardia de Aníbal Barca. Se cree en ese momento que era uno de los elefantes que iban en la retaguardia de Aníbal Barca, que al volver de una de sus expediciones contra los vascos fue atacado por carpetanos y horcadas. Entonces, bueno, pues claro, el escaso interés que había en la época por los hallazgos prehistóricos hace que no se desarrolle interés alguno por este yacimiento. Y es por eso que se le achaca a este elefante a los de Aníbal Barca. Ya a mediados del siglo XIX, perdonadme, se vuelve a tener noticias del yacimiento, ya que en la primavera de 1847, en el Pejar de las Ánimas del Cerro de San Isidro,
También el Cerro de San Isidro lo podréis encontrar si buscáis como San Isidro del Campo. Hay muchas veces que el yacimiento este es nombrado como San Isidro del Campo. Como os iba diciendo, en el Tejar de las Ánimas del Cerro de San Isidro, los operarios desentierran nuevos restos y dan noticia de ello a don Mariano de la Paz Graels. Este señor es considerado como el mejor biólogo español del siglo XIX. Don Mariano de la Paz Graels adquiere restos que son perfectamente reconocibles y que, bueno, pues todos ellos los envía a destino a la sala del anatómico del Gabinete de Historia Natural para que sean investigados. Los restos que encuentra es una tibia, 2 molares y 2 defensas de elefantes antiguos. Aquí vemos un molar de los que se expone ahora mismo en el Museo de los Orígenes, en el Museo de San Isidro, y corresponde a un niño, uno de estos 2 molares que se encontraron. Se dice que es el primer habitante de Madrid, puesto que es el más antiguo. Y a mí me gusta decir que, cómo no, por supuesto, tenía que ser de Carabanchel. Luego, más tarde, el 22 de enero de 1850, de nuevo, los trabajadores del Tejar de las Ánimas advierten de otro hallazgo de fósiles en las zonas cercanas a las encontrados anteriormente. Y en este momento es clave en la historia de este yacimiento, ya que se informa a don Casiano del Prado Ibar, ingeniero de minas y vocal de la Comisión del Mapa Geológico que se estaba haciendo en esos momentos en España. Se hace cargo para continuar con la investigación, realizando informes y participando activamente en las faenas de excavación. Estas faenas de excavación participa en ellas hasta que fallece, hasta prácticamente que fallece, durante las cuales es consciente de la similitud de este yacimiento con el hallado en las inmediaciones de París. El yacimiento de París es considerado un yacimiento paleontológico excepcional. Ya en 1862, dos franceses, Bernoulli y Lartet, son invitados por el ministro de Fomento español y, acompañados por don Casiano del Prado, visitan el Cerro de San Isidro, el yacimiento del Cerro de San Isidro. Durante el transcurso de la visita, Lartet le pregunta a los obreros si habían encontrado algún pedernal, y uno de ellos selecciona uno de los siles que tenían apartados, el que le pareció que tenía más indicios de haber sido modificado manualmente. Este siles automáticamente fue identificado por Lartet como un hacha de mano del Paleolítico antiguo, muy similar a los que se estaban descubriendo en las proximidades de París. Una vez certificada la antigüedad de los restos, Bernoulli y Lartet difundieron internacionalmente el hallazgo, pasando en este momento España a ser el tercer país del mundo con presencia en su geografía de restos del hombre primitivo, después de Francia e Inglaterra. Se cree que la razón por la cual don Casiano del Prado no reconoció en un principio los hallazgos fue por ser consciente de las estructuras académicas y políticas imperantes en la época isabelina, quienes difícilmente aceptarían unos estudios que atentaban contra la concepción del mundo imperante en aquel momento. Pero se puede afirmar que fue el instigador del interés que este yacimiento despertó en Lartet. Este pedernal, este sílex, se encuentra, como otros muchos, en el Museo Arqueológico de Navarra. Ese es uno de los que se encontró en el Cerro de San Isidro. Ya el yacimiento del San Isidro comienza el siglo XX como uno de los yacimientos paleolíticos más importantes, el cual era objeto de visitas continuadas por los más importantes prehistoriadores del momento. Pero toda esta actividad no sirvió para realizar observaciones continuadas, sino más bien un sinfín de observaciones rápidas, superficiales
y sin ningún ánimo de continuidad. En 1924, el Ayuntamiento de Madrid, junto a José Pérez Barrada, pusieron en funcionamiento el Anuario de Prehistoria Madrileña. Como resultado de los estudios de Pérez Barrada, se obtuvo la secuencia de las fases identificadas del Cerro de San Isidro, siendo esta la siguiente: Chelense superior, Achelense superior, Musteriense y Auriñaciense. Tras el paréntesis de la Guerra Civil Española, la investigación del yacimiento la pasó a desarrollar ya en el siglo XX Julio Martínez Santaolalla, director del Instituto Arqueológico Municipal, quien se limitó a realizar una mera labor recolectora, sin ningún criterio científico, por lo que se carece de referencias tanto estratigráficas como geográficas del lugar en el que se hayan encontrado los restos. Esto hace que se invalide totalmente cualquier tipo de investigación de estos restos, o sea, son puras anécdotas. Esto se ha encontrado en el cerro, pero no sirve para ningún tipo de investigación. Esta zona es declarada bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica según decreto 113/1993, ya que se trata de una zona de enorme importancia arqueológica y paleontológica. En ella se han localizado más de un centenar de yacimientos y muchos de ellos conocidos y estudiados desde las primeras décadas del siglo XIX. Esto es lo que os decía antes, esto es lo que podemos ver del yacimiento ahora mismo en Carabanchel, una bonita escultura que tiene mucho que ver con un yacimiento. Después de hablaros del yacimiento de San Isidro, la historia es muchísimo más extensa, o sea, aquí he intentado recopilar los aspectos más importantes, pero de verdad os animo a que, ya que lo ha puesto a disposición Hortensia aquí en la Biblioteca Municipal La Biblioteca, que os paséis por aquí para seguir investigando sobre este yacimiento. Yo voy a pasar a hablaros ahora de otro, que este sí que lo conocemos todos, otro de los yacimientos de Carabanchel. Bueno, perdonadme que me dejaba el siglo XXI. En el siglo XXI, en el yacimiento del Cerro de San Isidro, se estaban realizando un vaciado de tierras para construir el tanatorio de San Isidro, que está pegado junto a la Sacramental de Santa María. Hay que agradecer a la empresa la sensibilidad que tuvo al dar aviso de los restos que allí se estaban apareciendo. Esto ha permitido por primera vez en años que se documenten y recuperar las posiciones estratigráficas y geográficas de la industria lítica achelense. Además, se abre la posibilidad de que queden restos en esta terraza del Pleistoceno medio, ya que se cree que toda esta terraza y parte de lo que es el Cerro Alto también, que el Cerro de San Isidro, el Alto también, se cree que todavía quedan ahí muchos restos todavía por localizar. Y como os decía, pasamos a un yacimiento que todos conocemos porque se ha descubierto hace poquito, en el 2008, y ha sido perfectamente documentado, no como nos hubiera gustado, pero muy documentado en la prensa. Entonces es el yacimiento del Metro de Carpetana. Este yacimiento se descubre en el 2008, en marzo del 2008, mientras se realizaban unas obras de reforma del acceso al metro de la estación Carpetana. Se estaban instalando dos ascensores. También agradecer a la empresa Metro su sensibilidad al dar parte también de estos hallazgos. Es que me gusta dar las gracias por la sensibilidad de estas empresas, ya que hay muchas otras, como veremos después, que no tienen ninguno. En este yacimiento se han encontrado restos del periodo aragoniense medio, o sea, lo que es el Mioceno medio.
lo cual nos da una datación de los restos de entre 14,1 y 13,8 millones de años de antigüedad. Este yacimiento está dirigido por David Sancho y su colaboradora Elena Nicolás, quienes señalan que su importancia reside en su extraordinaria riqueza, ya que se han localizado miles de piezas, así como pólenes de especies arbóreas. Para dar cuenta de este hallazgo, en el vestíbulo de la estación de metro se habilitó un espacio museo con reproducciones en resina de algunos de los restos más impresionantes, así como paneles explicativos acerca del tipo de vida y fauna de la época. Los fósiles que se han encontrado en este yacimiento son miles, pero los más destacables son un mastodonte de 4 metros de altura que consta de 4 defensas, 2 superiores en curvas de marfil y 2 inferiores planas. Este está reproducido en la estación de metro de Villa Carpetana. Esta es la reproducción que tenemos en la estación. Luego también se han encontrado restos de oso perro de 300 kilos de peso, oso lobo, pumas, rinocerontes, jabalíes, antílopes, jinetas, pequeños caballos con pezuñas de 3 dedos, tortugas gigantes de 1 tonelada de peso y grandes predadores como el amicium gigante. Este era el más temido, el que se comía vivos. Y del yacimiento arqueológico de Carpetana, como es por todos conocido, tampoco voy a profundizar más que, bueno, pues no me gusta mucho tener que pagar la entrada al metro para ver las reproducciones, me gustaría verlo más en un museo, pero expuesto en un museo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y paso al último de los yacimientos de los que hoy os quería hablar, que es la Villa Romana de Carabanchel. Este duele, este yacimiento duele mucho. Los jóvenes condes de Miranda, en su finca, condes de Miranda, condes de Montijo, en su finca de la que todos conocemos como la finca de Eugenia de Montijo, construyen unos edificios en el interior y en sus inmediaciones, cuando al proceder al levantado de la entrada se descubre un mosaico romano datado entre los siglos I y II de nuestra era, además de otros 2 hoy desaparecidos. Mediante un oficio y a petición de la Real Academia de la Historia, en 1819 se le pide a los condes que manden información acerca de tanto de este mosaico que aparece en la entrada como de los otros 2. No se tiene más documentación de este oficio, ya que nunca se cerró el expediente, por lo tanto está inconcluso. Es el único dato que tenemos de los otros 2 mosaicos. Y esto, lo que sí es interesante es que la fecha está datado el oficio en 1819. Ante esta reclamación de la Real Academia de la Historia, los condes mandan cercar y cubrir este mosaico mediante una edificación de un solo piso, para evitar que siga deteriorándose, para evitar su deterioro. Es el de Tesera, ¿no? Este es el mosaico, pues se conoce el mosaico de Carabanchel, de las 4 estaciones. Se encuentra expuesto en el Museo de los Orígenes, en el Museo de San Isidro, que es como lo conocemos todos normalmente, pero se encuentra expuesta una tercera parte. Las otras 2 terceras partes están protegiéndose del daño en el almacén, del deterioro que puedan sufrir para Este mosaico consiste en una composición de forma cuadrangular, ceñida por orlas de labores geométricas. Representa las 4 estaciones con bellas alegorías en los medallones de los vértices. Ahí podemos ver un medallón. Su finalidad debió ser la de servir de pavimento al triclinio de alguna terma o villa romana allí existente. Junto a este mosaico se encontró también una escultura de bronce que representaba a Minerva.
Esta escultura de bronce estuvo durante muchos años perdida y se ha recuperado, se ha encontrado en los almacenes del Museo Arqueológico. Ya por lo tanto, se puede decir que en el siglo XVIII la apreciada quinta de los condes de Montijo pasa a ser la heredera de una importante alquería romana. Perdóname. Muy cerca del descubrimiento de este mosaico, a unos 400 metros, se encuentra el cementerio parroquial de Carabanchel. Aquí he puesto la ermita del cementerio de Carabanchel, Nuestra Señora de la Antigua, donde al realizar unas labores propias del mismo, del cementerio, al cavar unas tumbas, aparecen una cabeza de asno vaquio coronado por hiedra con una collera decorada con greca. Este es el que apareció en el cementerio de Carabanchel, que actualmente está en paradero desconocido, y os pongo aquí uno que pertenece al Museo Vaticano, para que, bueno, pues como del de Carabanchel solamente hay un grabado, para que se vean las labores y se vea cómo era. Este último ya os digo que es del Vaticano. Esta cabeza de asno se piensa que debió formar parte de un beliseum o sitial de honor para 2 personas que estaría situado en un triclinio o comedor de una villa. Si os dais cuenta, es la segunda vez que aparece la palabra triclinio o comedor de una villa o de unas termas, y estamos hablando de una distancia de 400 metros. O sea, a 400 metros había un algo señorial con un comedor señorial, y aquí también había otro. No estamos hablando de un asentamiento romano, estamos hablando de una gran villa romana. Esto es lo que da a entender que a tan poca distancia se encuentren estas dos casas. Junto a la cabeza de asno aparece un lazo formado por 2 serpientes también en bronce. Todos ellos son adquiridos al Ayuntamiento de Carabanchel por el académico Antonio Vives. En estos momentos la colección arqueológica de don Antonio Vives es una de las más importantes de este país y se hacen exposiciones de ella. Con Tiburcia, y que pasaba, donde si trazamos una línea sobre el mapa, se ve que pasa cerca de Madrid, pero no llega a Madrid. No llega a Madrid también por otra razón. Cuenta, no se va a atravesar 2 veces, las tropas no van a atravesar 2 veces un río. Entonces, luego hay otra teoría, también de Miacum, que nos cuentan que es que a 29 millas de esta ciudad, de esta villa llamada Miacum, se encontraría otra ciudad, ¿Perdón? Se encontraría otra villa también importante de avituallamiento de tropas. Si más o menos se calcula, es lo que ahora, si tomamos como referencia que el Miacum está en Carabanchel, las 29 millas serían más o menos donde ahora se están encontrando restos arqueológicos y están diciendo que es el Miacum, que es en la Fuenfría, en toda esta zona de la Fuenfría, Collado Mediano, Galapagar, todo eso, que están ahora diciéndonos que ahí estaba el Miacum. Y luego, por otro lado, en el año 1208, el rey don Alonso VIII hizo los límites entre Segovia y Madrid, determinó los límites entre Segovia y Madrid, y allí en ellos describió un arroyo llamado Miaco, que estaba en Carabanchel, y de todos he sabido que era típico poner los nombres de los arroyos y los ríos a las villas que allí estaban. Se les daba este nombre a las poblaciones. Ya en el siglo XX, José María Florit, que era miembro de la Real Academia de la Historia, traslada su residencia desde Madrid a Carabanchel y comienza a hacerse eco
de los testimonios de los vecinos respecto a los restos y monedas romanas que se han encontrado, por lo que inicia sus investigaciones. Y en 1907 publica en el Boletín de la Real Academia de la Historia un artículo en el que detalla sus hallazgos, sus propios hallazgos y los que se han hecho anteriormente. Pero también publica un mapa que, aunque está hecho a mano alzada y sin escala, pues ahora mismo actualmente puede ser perfectamente válido, y en él delimita los límites del yacimiento y cada una de las cruces que veis es donde se han encontrado restos o se supone que hay restos. Aquí abajo, donde pone carretera de Carabanchel Bajo, estaríamos hablando de Nuestra Señora de Fátima. Ahí en medio, un cuadrado, estáis viendo el cementerio de Carabanchel. Lo que aparece más ennegrecido es la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. A ver si... Cementerio de Carabanchel, Nuestra Señora de la Antigua, Fátima, Monseñor Oscar Romero. Esta es la vía férrea, lo que era el tren de Aravaca, que ahora es la línea 5. Aquí, por aquí estaría la estación de Eugenia Montijo, Aluche, Sanatorio Esquerdo, y bueno, aquí está lo que es la finca de los condes de Montijo. El mosaico apareció aquí. Aquí apareció el mosaico romano. A ver, espera. Cerca de Fátima. Cerca de donde sí. Fátima está, sí, cerca de eso. Está claro, y todo eso. Ya, por eso he dicho antes que dolía. Por eso era. José María Florit en este mismo artículo da por bueno la idea de que estemos hablando del MIAC. Durante la primera mitad de este siglo son numerosas las piezas halladas de este siglo, del siglo XX, perdonadme. Vaso de bronce, moneda de Claudio II, pesas de barro de Utelar, bajorrelieve de terracota, trozos de pavimento y muchos de estos encontrados en lo que es el talud del metro, de lo que hoy es la línea 5. En ese talud, bueno, pues va cayendo por las... Ahí se encuentran, normalmente se han encontrado, ha sido donde se han hallado más, muchos de los restos que os acabo de comentar, tejas, porque ahora tiene pilastras, pero antes cuando no era un cortado, o sea, ahí se veía, se encuentran los vecinos que se veían, que aparecían cosas, que veían los restos. En los años 60 del siglo XX, los vecinos sois un aporte increíble de información y sois valiosísimos para todo lo que es la historia de Carabanchel. En los años 60 los vecinos cuentan dos pasajes que tienen relación con este yacimiento. Uno, el primero, en 1965, durante unas obras en uno de los patios de la cárcel de Carabanchel, encuentran unas piedras, las obras las realizaban vecinos de Carabanchel. Entonces encuentran unas piedras circulares y otras con forma de capiteles. Los obreros les mandan a los obreros a apilarlas en un rincón del patio y cuentan cómo numerosas personalidades de la época van a visitarlas. Hasta que un día les ordenan montarlas en un camión, cargarlas en un camión y descargarlas en la finca de Toledo, en una finca de Toledo propiedad del ministro Solís. En los años 60 también, pero no se recuerdan, no saben decir exactamente la fecha, un camión que salía de lo que era el pabellón de mujeres de prisión, que se encontraba justo enfrente. Esa foto sería desde el pabellón de mujeres. Salió un camión y se hundió ahí, y cuando lo sacaron nos cuentan que se veía perfectamente una pared que se adentraba hacia lo que era la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, y que allí había restos de cerámicas tanto enteras como rotas, y que había muchísima cerámica ahí, en lo que es un socavón que se abre cuando se hunde un camión. Por supuesto se tapó así rapidito. Luego, lamentablemente, en 1969
se produce el derribo del Palacio Eugenia de Montijo y la construcción de la urbanización que lleva su nombre, Eugenia de Montijo, sin que se realizara ningún tipo de estudio arqueológico de la zona, por lo que todos los posibles restos de toda esa zona se han perdido. Todo eso está ya perdido. En 1982, dos arqueólogos municipales, Carmen Priego y Salvador Quero, visitan la zona y resaltan la necesidad de someterla a una excavación sistemática, lo que da lugar a que 3 años después la zona sea, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, se califique la zona de protección arqueológica 1, por la posible aparición de restos arqueológicos y paleontológicos, lo cual no fue obstáculo para que se construyeran 2 aparcamientos municipales, en los cuales tampoco consta que se realizara ningún tipo de estudio. Y ya en el siglo XXI, la Comunidad de Madrid publica un estudio sobre la restauración de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en el que destaca el hallazgo de una cámara de arcilla refractaria, un horno, de la época romana y datada en torno al siglo I después de Cristo. Esta es la planta de Nuestra Señora de la Antigua. Y aquí vemos un detalle de dónde se encontró el pozo refractario, ¿vale? El horno refractario. Ahí se encontró. Luego, después, por la lucha vecinal, se paralizan unas obras de prolongación del Camino de los Ingenieros. Se paralizaron porque se encontraron muchísimos restos. Luego os voy a enseñar unas fotografías. El director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid asegura que se paralizaron para salvaguardar un yacimiento romano de gran importancia, singularidad y magnitud, el cual se extiende hacia los terrenos que ocupaba la cárcel de Carabanchel. Esto, ¿habéis visto que al lado del metro Eugenia de Montijo hay una carretera, un trozo de calle que no lleva a ningún sitio, que está cortado? Ahí justo. Pues desde ahí hasta la cárcel de Carabanchel hay un trozo. Pues el director general está diciéndonos que toda esa zona es de restos arqueológicos. Y esa zona no se encontraba en el mapa de José María Floriet. Esa zona es anexa a los hallazgos que os he enseñado antes de José María Floriet. En la ampliación de metro de Madrid de 2003 a 2007 se describe cómo es habitual la aparición de restos en la villa de Carabanchel, que abarcan desde finales de la segunda mitad de la Edad del Hierro hasta la época bajoimperial. Y ante la aprobación del proyecto para la realización del Hospital de Carabanchel, la Dirección General de Evaluación Ambiental exige necesaria la realización de un seguimiento arqueológico de todos los trabajos de movimiento de tierras. Quiero que os quedéis con la fecha de 1985, cuando se reconoce que es un yacimiento importante. Y ahora vamos a ver las amenazas que están pasando, no las anteriores, las amenazas anteriores ya las vamos a obviar, las de este siglo. Entonces, las amenazas al yacimiento son lo que os he dicho en el 2006, obras de prolongación del Camino de los Ingenieros. Estos son restos de la villa romana, ¿vale? Todo esto son restos de la villa romana, por eso se paralizan las obras. En el 2009, la cárcel había que tirarla, porque mira que son pesados los vecinos de Carabanchel, madre mía, lo que podéis protestar. Había que tirarla, en 3 días se metió toda la maquinaria pesada que debía haber en Madrid encima de un yacimiento arqueológico reconocido ya desde 1985. Toda la maquinaria pesada sobre el yacimiento. En el 2010, por eso duele. En el 2010, aprobación del plan parcial de reforma interior del área de la cárcel de Carabanchel. Esa flechita está señalando dónde está la ermita y el cementerio, o sea, es todo.
El hospital sería la zona de atrás, donde estaba la parte de la entrada principal a la cárcel, y todo esto, si no me equivoco, eran viviendas. En 2011, instalación de una tubería en el extremo noroeste de la parcela, reparación de un colector de aguas fecales, reposición de recubrimiento de las pilastras del metro, demolición de la antigua unidad de madres de prisión a escasos metros de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Todo esto con maquinaria pesada, por supuesto, sin hacer ningún tipo de investigación. Y desde el 2012 hasta el día de hoy, hasta el día 23 de marzo, porque dicen, estas son tomadas del 23 de marzo. Estas obras terminaron en octubre del 2012. A día de hoy sigue entrando maquinaria aquí, no sabemos por qué, porque las obras están terminadas. Apilado material, esto pesa toneladas. Esto es más alto que yo, ¿eh? Y estas fotos las he hecho yo el 23 de marzo de 2013. Y en la casa. Todo esto está allí apilado. Más la maquinaria pesada que entra y sale a cargar y a descargar. Todo esto está dañando, sigue dañando los posibles restos arqueológicos que allí pudiera haber. Y luego, como para terminar ya, esta conferencia también se llama Así era y así es, por el libro que hemos escrito José María y yo, y Añoranzas. Y como añoranzas os quería decir que ya que Carabanchel ha sido un referente importante no solo en la historia de Madrid,